La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica. Sus miembros son popularmente conocidos como jesuitas. Fundada por Ignacio de Loyola en 1540, está hoy extendida por 127 países en los que 19.564 compañeros trabajan por la evangelización del mundo en defensa de la fe y la promoción de la justicia en permanente diálogo cultural e interreligioso. San Ignacio de Loyola quiso que sus miembros estuviesen siempre preparados para ser enviados allí donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia y allá donde el Papa les necesitara. De ahí que los jesuitas, aparte de los 3 votos normales de cualquier religioso, pobreza, castidad y obediencia, emiten un 4º voto de obediencia al Papa en lo que se refiere a las misiones específicas a las que éste les pueda destinar. Esta orden religiosa es reconocida popularmente por su papel en la educación a nivel internacional. La Iglesia Católica desde la Edad Media tuvo el monopolio educativo, científico e intelectual en Occidente. Por esta razón, hasta el día de hoy, su influencia en el terreno educativo es grande, aunque con mayor fuerza en las excolonias de España, y Guatemala es una de ellas. 3 épocas marcaron la presencia de la Compañía de Jesús en Guatemala. La primera, la época colonial. Iría desde 1609 hasta el 26 de junio de 1767. La primera presencia de la compañía en Guatemala data de 1579, cuando el padre Juan de la Plaza pasa por la ciudad proveniente de Perú. Después de 3 expediciones misioneras enviadas desde Oaxaca, los jesuitas se establecieron en 1609 en Antigua Guatemala, en casa ofrecida por el chantre de la catedral Lucas Hurtado de Mendoza. En 1607, los jesuitas construyeron una pequeña iglesia que inauguraron hace más de 400 años en la fiesta de San Lucas, nombre que después heredaría el colegio jesuita. Después, en 1612, cambiaron de casa por la donada por doña Leonor de Celada. Allí edificaron su nueva y más amplia iglesia en julio de 1626. Desde entonces, las misiones en la ciudad se hicieron frecuentes cada año. Era constante ver a los jesuitas en la atención a enfermos en hospitales, moribundos y encarcelados. A lo largo del periodo colonial, unos 350 jesuitas vivieron y trabajaron en Guatemala. El padre Juan de Monsalve fue el primer jesuita guatemalteco. Desde 1616, los jesuitas en Guatemala realizaban frecuentes misiones en otras regiones de la audiencia como Honduras, Nicaragua, San Miguel y Sonsonate. Llegaron incluso hasta el Petén. En 1617 colaboraron en una misión en Costa Rica y en 1629 el obispo de Comayagua pedía al provincial mexicano el envío de algunos jesuitas de Guatemala para ocuparse de las doctrinas bajo su jurisdicción. El templo jesuita de Antigua se convirtió pronto en centro de convocación urbana para la evangelización. Los jesuitas difundieron los principios básicos de su espiritualidad anclados en la frecuencia sacramental, la oración mental, los ejercicios espirituales de San Ignacio, la importancia de la reconciliación y la atención caritativa hacia los pobres y necesitados. El instrumento que diseñaron los jesuitas para incidir en el compromiso cristiano de los laicos fue el que se usó en toda América, las congregaciones marianas de laicos, cuyo objetivo era la formación cristiana y el compromiso social y caritativo de sus miembros. En Guatemala, los jesuitas trataron de organizar desde muy pronto la congregación de la Anunciata. Ya para 1647, San Lucas contaba con la primera congregación de estudiantes a cargo del padre Juan de la Cruz y otra dedicada a los seglares bajo la dirección del padre Lobo, a la que perteneció el santo hermano Pedro de Betancourt. Los jesuitas entraron en el mundo educativo de Guatemala con humildad y desde abajo. La compañía comenzó enseñando a los hijos de sus vecinos a leer, escribir y contar. Hasta 1635, los jesuitas fueron sobre todo maestros de primeras letras. Vinieron a llenar el vacío y deseo de una institución educativa ansiada. Además, los jesuitas renovaron métodos de enseñanza. Fueron los primeros en pasar de una educación que era prioritariamente catequización directa a una educación temática y crítica que abría las puertas al alumno hacia la cultura de la época y hacia la síntesis personal ante la ciencia y el pensamiento humanos. Desde la década de 1630, en Guatemala se produce un cambio significativo en la orientación del trabajo educativo jesuita. Se pasa de la enseñanza centrada en las primeras letras hacia una enseñanza orientada hacia las artes, es decir, la filosofía y la teología.
A los jesuitas de Guatemala les cabe el honor de ser iniciadores de las primeras estructuras universitarias. Además, le concedieron a la compañía el poder dotar de un título a la juventud de muchos países de América y Asia, incluyendo a los jóvenes jesuitas en formación. Por 40 años, de 1635 a 1676, el Colegio San Lucas fue el único centro universitario de Guatemala. El segundo periodo universitario va desde 1676 hasta la expulsión. Estos 90 años están marcados por la subordinación de San Lucas a la Universidad de San Carlos. Se mantuvieron las clases en el Colegio de San Lucas, pero los alumnos jesuitas debían realizar los exámenes finales en la Universidad de San Carlos si querían obtener su título universitario. El método de enseñanza utilizado por los jesuitas fue huir del sistema clásico de dictar las clases. Se pretendía a toda costa poner al alumno en actividad, utilizando métodos que buscaban preparar al alumno no tanto para memorizar los contenidos transmitidos por los profesores, sino en hacerle capaz de arguir, defender o discrepar desde posturas consistentes ante un oponente. La huella de la educación jesuita marcó una historia. La compañía guatemalteca no se eclipsó con la expulsión de Carlos III. Como prescribía la pragmática sanción de Carlos III en 1767, los 14 miembros que conformaban las dos comunidades jesuitas de Guatemala fueron conducidos al Golfo Dulce y embarcados en la fragata Tetis hasta La Habana, y de allí al puerto de Santa María. Pero la tradición cultural no se extinguió en el exilio. Unos años después, los edificios jesuitas de Guatemala yacían destruidos por el terremoto que asoló Antigua en 1773. Sin embargo, el recuerdo de los jesuitas no desapareció. La segunda, la época moderna. Inicia con la llegada de dos jesuitas capellanes de una expedición de migrantes belgas en la costa atlántica en 1843. Su pasión misionera y su cercanía al pueblo sencillo definen a esta generación de jesuitas que trabajaron en Guatemala durante la segunda mitad del siglo XIX, ante todo su inquebrantable pasión por la misión. La presencia jesuita comenzó por la educación en el famoso Colegio Seminario, pero por la inseguridad de una institución educativa en aquellos tiempos de convulsiones políticas, la compañía insistió en dedicarse también al trabajo pastoral directo. El modelo pastoral de los jesuitas no se reducía a la simple atención sacramental. Se trataba de organizar a los laicos de modo permanente en las congregaciones según intereses religiosos o sociales. Con la llegada de los expulsados de Ecuador, se consideró que era el momento de tener un templo propio de la compañía, y en diciembre de 1852 lograron de la Santa Sede la concesión de la Iglesia de la Merced. Allá llegaron a funcionar 7 congregaciones y desde ellas se impulsaron obras sociales como la Casa de Huérfanas o el Colegio de Niñas. Los jesuitas optaron por ser educadores pese a las muchas dificultades políticas que esto suponía. Se trasladaron al seminario y el 16 de octubre comenzaron las clases con 70 alumnos. Los jesuitas insistieron en que el seminario quedara abierto a jóvenes que no pensaban en el sacerdocio, jóvenes laicos, por eso se llamaba Colegio Seminario. Era una opción clara a favor del trabajo educativo en tiempos difíciles para los centros de enseñanza de la Iglesia. Pronto el centro adquirió gran renombre en toda Centroamérica. Desde fines de 1852, los jesuitas extendieron su campo de operaciones al mundo rural e indígena. La compañía se estableció en comunidades de Livingston en 1856 y un año después en Quetzaltenango. El número de alumnos en la universidad creció de 70 a 210 en 1869. Una buena parte de ellos provenían de otras diócesis de Centroamérica. El Colegio Seminario, ubicado en lo que después fue el Instituto Nacional de Varones, fue la más importante de todas las obras educativas que los jesuitas emprendieron en esta época en Centroamérica. El exponente político más significativo de este nuevo periodo será el presidente Justo Rufino Barrios, que sube al poder en Guatemala en 1870. La situación favorable para la compañía cambió a partir de abril de 1865, cuando muere el presidente Rafael Carrera y 2 años después el arzobispo. El 12 de agosto de 1871, Barrios decretó la expulsión de los jesuitas de Quetzaltenango, que abandonaron la ciudad a la madrugada. La decisión ya había sido tomada y el 2 de septiembre Granados comunicó idéntica expulsión de los jesuitas de la ciudad de Guatemala. El 4 de septiembre salían 76 jesuitas al puerto de San José. A ellos se unirían más tarde los miembros de la comunidad de Livingston.
La tercera época, la época contemporánea. Comienza en 1938 cuando por iniciativa del nuncio Levame y con el apoyo del arzobispo Russell regresan los jesuitas a Guatemala en tiempos del gobierno de Ubico y llega hasta nuestros días. Primero asumen la iglesia de la Merced, más tarde lo que es hoy el Liceo Javier y la Universidad Rafael Andívar, una historia más cercana y conocida por nosotros. Los aportes de la compañía a Guatemala. El primero es el interés de la compañía por Guatemala, un interés sostenido más allá de las dificultades y persecuciones, un interés mutuo y recíproco de parte del pueblo de Guatemala hacia la compañía y sus proyectos. En segundo lugar, la tarea de la evangelización directa, y en tercero, la apuesta por la educación y la cultura. Estos tres pilares han consumido lo más importante de la actividad jesuítica en el pasado, y hoy también son pilares de los sueños apostólicos de jesuitas y laicos.